Buenos días. En primer lugar, quiero saludar y dar la enhorabuena a don Josep Pérez, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014. Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, miembros de la mesa, portavoces, señorías, señor presidente de la Audiencia, señora fiscal superior, autoridades, señoras y señores. Es un placer darles a todos la bienvenida a esta casa, sede de la Junta General del Principado de Asturias, que representa como ninguna otra institución la voluntad del pueblo asturiano y también de su historia. El jurado que concedió este año el Premio de Ciencias Sociales destaca del galardonado su impecable trayectoria de investigación y divulgación de la historia moderna de España y también de Hispanoamérica. Asturias es una tierra que respira historia por los cuatro costados. Somos un pueblo que amamos nuestro pasado, y no solo porque ha configurado una parte importante de la historia de España, sino también porque su conocimiento nos permite comprendernos mejor. Quien no quiere repetir el pasado debe estudiarlo. Es una frase atribuida a un ilustre filósofo, Benito de Espinosa, holandés de origen sefardí, portugués o español, no importa, que quiero mencionar aquí y que nos viene como anillo al dedo para esta presentación. Vivimos tiempos en que el exceso de información, la banalización de las cuestiones importantes, nos puede llevar a despersonalizar nuestro entorno, nuestra vida y nuestro pasado. Por ello resulta tan necesario reivindicar el estudio de la historia, con mayúscula, pues nos enseñará a pensar, a reflexionar sobre quiénes somos, como pueblo, como comunidad, y qué futuro queremos, dejando de lado los errores que el pasado nos muestra. Y para ello necesitamos investigadores rigurosos, concienzudos, que aborden su tarea con pasión y nos ayuden a conocer mejor nuestro pasado y con ello a nosotros mismos. Josep Pérez es un hispanista muy español. Nació en Ariège, Francia, pero sus orígenes familiares están en Bocairén, una villa antigua del sur de la provincia de Valencia. Nuestro invitado estudió letras en París. Es docente desde 1956, ejerciendo en la prestigiosa Universidad de Burdeos, de la que fue catedrático de Civilización y de América Latina desde 1960 y rector de la misma universidad desde 1978 hasta 1983. Ha tenido la dirección de la Casa Velázquez de Madrid entre 1989 y 1996 y actualmente es profesor emérito en la Unidad de Formación e Investigación de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Sus publicaciones son tan numerosas como sus trabajos e investigaciones. Desde que en 1977 publicara La Revolución de las Comunidades de Castilla, 1520-1521, han seguido un número desbordante de trabajos sobre la expulsión de los judíos de España, la Inquisición o las biografías sobre los grandes nombres de la historia moderna de España, como Carlos V, Felipe II, Isabel y Fernando, Fray Luis de León, Teresa de Ávila o uno de sus personajes favoritos, Cisneros, el cardenal de España. Hace unos años, en 2006, publicó un texto titulado Mitos y tópicos de la historia de España y América, contra el simplismo y los tópicos de ciertos momentos históricos, explicados en claves no siempre ciertas, como el imperialismo castellano, la explicación de los problemas de la historia de España solo en clave religiosa o la interpretación fácil de la obra de España en América. Don Josep Pérez tiene una vinculación singular con Asturias, donde estuvo en varias ocasiones, y con esta institución. En este mismo salón, y antes le mostraba este librito, en este mismo salón estuvo el 23 de mayo de 2002 presentando el tomo tercero de nuestras actas históricas, una colección que se ha consolidado y que alcanza ya el tomo octavo, que se presentará en formato electrónico
junto con la colección consolidada antes de que termine este año. Y hoy le tenemos de nuevo en esta aula para hablarnos de nuestra historia. El profesor ha elegido un tema publicado en el año 2009 sobre el San Benito español, la leyenda negra, aquella expresión nacida a principios del siglo XX que daba cuenta de la mala fama que perseguía la historia de España desde la Edad Moderna, sintetizada en la figura de Felipe II, el rey en cuyos dominios no se ponía el sol, pero que concitó malquereres múltiples dentro y fuera de España, al igual que la Inquisición o la conquista de América. ¿Realmente qué hay de cierto o exagerado en ello? ¿Era España peor que otras potencias contemporáneas? ¿Hasta qué punto pervive en la actualidad este San Benito? Sirva el conocimiento de nuestro ilustre visitante para poder delimitar el negro y la leyenda de nuestra historia. Y para ello le cedo la palabra al señor Josep Pérez. Muchísimas gracias, señor presidente. Es efectivamente para mí una agradable circunstancia, por varios motivos, como ustedes comprenderán, encontrarme otra vez en Asturias. Con motivo del acto de mañana, desde luego, y de paso, al estar aquí, por segunda vez en esta sala, en esta junta, en este principado, donde efectivamente tuve la oportunidad de presentar unas actas hace ya algunos años, pero el tiempo ha pasado. Y vuelvo aquí, bueno, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, y efectivamente, como se ha resumido, en mi labor académica, lo que he hecho es procurar no forzosamente rectificar, sino poner en claro, digamos, algunos aspectos, los más importantes, de la trayectoria histórica de España, la que se inició aquí precisamente en Asturias y que se sigue actuando, proponiendo hasta la actualidad. La leyenda negra efectivamente forma parte de aquellos aspectos que desgraciadamente se han venido propagando sobre la península ibérica y concretamente sobre España. En realidad, leyenda negra hay tres, o mejor dicho, hay tres aspectos en esta leyenda negra. El primer aspecto toca fundamentalmente a España, como vamos a ver, como nación que en su época, durante un tiempo, fue hegemónica. El segundo aspecto también toca a España, pero no exclusivamente. Se dirige a España como nación católica. Y el tercer aspecto, consecuencia del precedente, es que se tiene la impresión, efectivamente, que las naciones que a partir del siglo XVI van en auge son las naciones protestantes y las del norte, las germánicas o las anglosajonas. De ahí el tercer aspecto de la leyenda negra, que toca a España, desde luego, no como España exclusivamente, sino como latina y como mediterránea. Diré muy poco del primer aspecto, porque este ha caducado ya, se puede decir, casi completamente. La forma casi definitiva, digamos, de aquel primera serie, los ataques directamente dirigidos contra España, estos aparecen en la apología de Guillermo de Orange en 1580 como justificación de la rebelión de Flandes contra su señor natural. Al fin y al cabo, en el siglo XVI era un acto gravísimo por parte de un súbdito rebelarse contra el que era su señor natural. Para justificar la rebelión, se ha buscado, Guillermo de Orange ha tratado de sacar a luz toda una serie de ataques personales o colectivos. Personales, se acusa a Felipe II de ser un asesino, de haber dado muerte a su hijo, el príncipe Don Carlos, una leyenda que ha seguido, que ha hecho ha tenido muchos ecos en la literatura y en la música. España, nación oscurantista, fanática e intolerante, porque es la sede
de la Inquisición, de una institución típica, simbólica de aquella situación como es la Inquisición, y, por fin, tercer elemento, la colonización española en América que habría causado la muerte de millones de indios en América. ¿De qué se trata con esta serie de ataques? Son estos ataques, otras tantas expresiones de antipatía, de rechazo contra una nación que en aquel momento dominaba Europa, que parecía hegemonía. Estos ataques no hacían más que revelar, digamos, el resentimiento contra una potencia que entonces era superior por su civilización, por su cultura. En toda Europa no podía menos que admirarse el arte, la literatura, la mística, lo que representaba la España. Como consecuencia, evidentemente también, de su poderío hegemónico, diplomático y militar. Por algo dijo Nebrija que la lengua siempre fue compañera del imperio. Es decir, España en aquel momento, o mejor dicho, el rey de España, Felipe II, como jefe de la Casa de Austria, además, más que como monarca español, España parecía dar el tono, parecía ejercer la hegemonía en Europa, y de ahí el resentimiento que se le tenía por varias partes. Todo lo que se ha podido decir contra el imperialismo en todos los tiempos y en todos los aspectos es lo que se reproduce en aquella primera serie de ataques contra España. Todo lo que se puede decir actualmente contra los Estados Unidos en ciertos medios, que son una potencia que admiramos, que se admira por el cine, por la literatura, por el género de vida, por todo lo que sea, pero que además estos señores se quieren mayores que todos, tienen una arrogancia que creen que todo les está permitido, que pueden, pues todo esto es algo que vemos en este primer aspecto de la leyenda negra. Es una serie de acusaciones que ha caducado completamente, que ha caducado porque el motivo esencial de su fragua, la hegemonía, ya no existe. España ha dejado de ser, en el siglo XVII, después de los tratados de Westfalia, la potencia hegemónica, o mejor dicho, la Casa de Austria, más que España, la Casa de Austria ha dejado de dar la pauta en Europa, y entonces estas acusaciones ya no tienen ningún motivo para mantenerse. Y los mismos anglosajones, que en aquella época desempeñaron un gran papel en este aspecto, los mismos anglosajones lo reconocen y lo han afirmado, y quiero dar un ejemplo representativo. Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Felipe II, el 1 de julio de 1998, algunos miembros del gobierno británico, nada menos, hispanistas, como Eliot, premio Príncipe de Asturias también, o Hugh Thomas y diversos diputados, homenajearon en el Parlamento británico a Felipe II como rey que fue, rey consorte, pero rey, durante un par de años de Inglaterra, en un acto convocado por el vicepresidente de la Cámara de los Lores y por el embajador de España en Londres. O sea que la Cámara Alta del Parlamento británico en aquella ocasión se reconciliaba oficialmente con el monarca que reinó en Inglaterra durante 2 años. Esto, nada más que esto, puede decir hasta qué punto este aspecto de la leyenda ha desaparecido completamente. Y los demás también. Sabemos ahora que efectivamente la Inquisición, la intolerancia, no es una característica peculiar de España. Desgraciadamente, en aquel momento de guerras, de enfrentamientos ideológicos y religiosos, pues todas las naciones de Europa, se puede decir, han pecado más o menos de este pecado, de esta cosa, la intolerancia. En Francia con la noche de San Bartolomé, o con la expulsión de los protestantes en tiempos de Luis XIV, en Alemania
guerra de los 30 años, en Inglaterra la persecución contra el catolicismo. O sea que, desgraciadamente, todo esto es una época de intolerancia y no es específica de España. Y en cuanto a lo de América, sabemos ahora perfectamente también que los millones de muertos que se han seguido después, que han venido después del descubrimiento, hay que atribuirles no a la barbarie, digamos, entre comillas, de los españoles, sino al trauma biológico, al trauma bacteriológico que provocó la llegada de europeos en una tierra que estaba virgen de ciertas categorías. Lo que hoy para un europeo medio, un conquistador medio, era un vulgar catarro, pues se convertía en América en una catástrofe biológica. Vengo ahora a los otros dos aspectos que me parecen mucho más, no diría actuales, pero mucho más importantes que el primero. La preponderancia española, como he dicho, se mantuvo durante más de un siglo, a partir de la elección de Carlos V al imperio, 1519, y duró hasta los tratados de Westfalia, 1648. Cuando se nace, algo desaparece entonces, la cristiandad tradicional, y algo nuevo surge, la Europa moderna. La Europa moderna compuesta por naciones que ya no comparten la misma fe, hay una división religiosa, pero que sí comparten una cultura común, cuyos elementos principales se van a desarrollar en el siglo XVIII y que van a ser, pues, la tolerancia, desde luego, la tolerancia, la secularización del pensamiento, mejor dicho, el progreso científico y técnico, el liberalismo, etc. Ahora bien, para muchos pensadores, para muchos escritores de aquella época, de final del XVII y sobre todo del XVIII, para muchos, España, por haber defendido en el siglo XVI, hasta el final, hasta Westfalia, la idea de cristiandad, y por haberse mantenido fiel al catolicismo romano, España se habría excluido a sí misma del nuevo orden europeo y se habría quedado al margen de la que entonces empezaba a llamarse la civilización europea. Dos series de hechos parecían confirmar aquella descalificación a título, a los ojos, a juicio de sus adversarios. Primero, la incapacidad de España, aparente, para adaptarse a la economía moderna. España, dicen, no supo aprovechar los recursos del nuevo mundo, su industria y su comercio no pudieron luchar contra la competencia extranjera, primero, y parte de la población española sufrió las consecuencias de esta situación. Segundo elemento, por otra parte, la Inquisición y el fanatismo de un clero ignorante mantenían el país en la rutina, en el oscurantismo y en la intolerancia. ¿A qué atribuir este desfase aparente de España respecto al mundo moderno? Pues para los hombres de la Ilustración, la respuesta no ofrecía ninguna duda. España estaba pagando con su decadencia su fidelidad al catolicismo romano. Los grandes vencedores de Westfalia, de la nueva Europa que se estaba forjando, los grandes vencedores fueron, en efecto, las naciones protestantes, los príncipes luteranos de Alemania, Holanda, Inglaterra y hasta cierto punto Francia. Francia, por lo que le toca, no la Francia del sur, latina y mediterránea, sino la que daba la impresión de haber también figurado entre los vencedores, entre los adeptos del calvinismo y del protestantismo. Todo esto daba la impresión, pues, que de ahí esta paradoja, que no tardó en quedar completada por la postura de las minorías selectas francesas que se adhirieron a las filosofías de las luces. A principios del siglo XIX, un ilustre estadista francés, era además pensador e historiador, filósofo afamado, Guizot, desarrolló muy bien aquella teoría en un libro que se publicó hacia 1830 y que lo resume todo. Un libro cuyo título es Historia de la civilización en Europa, desde la caída del Imperio Romano
hasta la Revolución Francesa. Es evidente, cito, es una cita textual, es evidente, dice Guizot, que hay una civilización europea. No cabe duda que estamos viviendo en un grupo, una comunidad europea. Pero ¿cuáles son sus rasgos distintivos? Dice Guizot. Pues estos rasgos son el progreso y el desarrollo. Ahora bien, ¿cuál ha sido el elemento motor de ese progreso? La causa principal. Y Guizot contesta, la reforma. Lutero. Por donde quiera, cito, por donde quiera que la reforma ha penetrado, por donde quiera que ha desempeñado un gran papel, ha dado como resultado general, predominante, constante, un inmenso progreso en la actividad y la libertad del pensamiento hasta la emancipación del espíritu humano. Ahí termina la cita. Las naciones que en el siglo XVI se han separado de Roma fueron las que más avanzaron en la vida del progreso. En cambio, las naciones que permanecieron fieles al catolicismo se condenaron al oscurantismo y al estancamiento. Y Guizot cita dos naciones, Italia y España. Guizot se limita entonces a comentar lo que por aquellos años parecía un lugar común, que era la vinculación entre el protestantismo y el liberalismo. En el siglo XX, la tesis se hizo extensiva a la economía. Se sostuvo entonces, a partir de los trabajos de la sociología alemana y concretamente del famoso pensador Max Weber, se sostuvo entonces que si el desarrollo económico se manifestó con tanta brillantez en los países protestantes, fue porque la Reforma había desarrollado en aquellos países un espíritu de libertad, de iniciativa y de responsabilidad. Mientras que en las naciones que se mantuvieron fieles al catolicismo, el catolicismo esterilizó, al parecer, el progreso intelectual y económico. O sea que los cambios que se producen en la segunda mitad del siglo XVII sugieren la idea de que el protestantismo es, para decirlo en una palabra, la religión del progreso. El norte protestante parece sobreponerse al sur. El norte parece ser fuente de riqueza, de desarrollo, de bienestar, de cultura. Piénsese, por ejemplo, o como lo recuerdan algunos autores, en el contraste que opone desde principios del siglo XIX una América anglosajona protestante, la del norte, en su inmensa mayoría protestante, dinámica y eficaz, y por otra parte los territorios de México y de la América meridional, situados al sur del río Bravo, colonizados antaño por españoles o portugueses, católicos, sumidos en el atraso económico, en las desigualdades sociales y la inestabilidad política. Estos contrastes son, pues, los que han sugerido una interpretación de tipo temperamental e ideológico, la idea de que el protestantismo era superior al catolicismo. Pero la cosa no queda ahí. España, entonces, en esas condiciones queda discriminada, no por ser española, sino por ser católica. Lo mismo que Italia, lo mismo que Portugal, lo mismo que Francia. Pero hay otro aspecto, un tercer elemento que entra en este lugar. Detrás de la exaltación del protestantismo como religión del progreso, del liberalismo y de la civilización, detrás de todo esto hay otra idea, más sutil, pocas veces reivindicada abiertamente, aunque alguna vez se hizo. No reivindicada abiertamente muchas veces por lo que tiene de racismo solapado. La idea de que las naciones del norte son superiores a las del sur. Las naciones germánicas y anglosajonas serían superiores a las latinas. Es una actitud que viene de lejos, en realidad. Una actitud que tal vez esté en los mismos orígenes de la Reforma luterana. Se trata
del resentimiento que las naciones del norte, y en el siglo XVI, sobre todo Alemania, el resentimiento que Alemania concibía contra las naciones del sur, las que vivían en torno al Mediterráneo, herederas del Imperio Romano. En Alemania, desde finales de la Edad Media, las corrientes nacionalistas se desarrollan con fuerza, especialmente en los medios intelectuales, entre ellos los humanistas. No todos los humanistas, ni mucho menos, son cosmopolitas. Se dice Erasmo, ciudadano de Europa. Sí, no, cuidado. En 1500 se publica en Alemania una edición de la Germania, del libro de Tácito, Germania. Una edición que suscita enseguida una amplia literatura de un nacionalismo furibundo, cuyo más brillante exponente va a ser el diálogo Arminius, compuesto en 1520 por el luterano Ulrich von Hutten. Arminio, el héroe de aquel libro, Arminio es el responsable del desastre ocurrido en el año 9 después de Cristo en el norte de Alemania. 3 legiones romanas quedan entonces destruidas, aniquiladas en una jornada, y su jefe, Varus, muere en la contienda. Y se dice que al enterarse, el emperador romano, Augusto, lamentó lo ocurrido y exclamó entonces la frase muy conocida y muy repetida: Varus, devuélveme mis legiones. ¿Qué has hecho tú con mis legiones? Arminio se convierte en los primeros años del siglo XVI en el héroe alemán por antonomasia frente al imperialismo romano. De Augusto, desde luego, la Roma imperial, pero también la Roma del Papa, la Roma que en aquel momento estaba sacando dinero de Alemania para construir la Basílica de San Pedro. Todo esto coincide perfectamente. En los orígenes de la Reforma luterana no sería, pues, difícil encontrar otras señales del resentimiento de los pueblos del norte contra los pueblos del sur. Y esta era, no lo digo yo solo, esta era, a mediados del siglo pasado, la opinión de un gran historiador británico, Toynbee, donde dice: la Reforma es, en sus orígenes y en su desarrollo, en gran parte es un movimiento común a todo el noroeste de Europa, para sacudir la hegemonía histórica de las naciones mediterráneas, naciones que se enorgullecen por haber sido durante siglos la cuna de la civilización. Desde este punto de vista, la rebelión de Lutero contra la Iglesia romana sería la continuación de un resentimiento desde el punto de vista religioso, una continuación de aquel resentimiento del norte germánico contra el sur latino y mediterráneo. Muchos alemanes a principios del siglo XVI tuvieron efectivamente la impresión de que Roma, la Roma papal, les estaba explotando, lo mismo que la Roma de Augusto explotaba la Germania. Les estaba explotando, vendiéndoles indulgencias para costear la Basílica de San Pedro. Desde luego, la Reforma no se puede reducir a estos motivos materialistas, diríamos. Lutero trata también, es verdad, de enmendar el dogma y la moral, pero así y todo, el odio de los pueblos contra los que consideraba como sus explotadores no debe ser minimizado y no deja de llamar la atención. No sería, pues, descabellado tampoco ver en las críticas de Erasmo contra los humanistas italianos y españoles un eco discreto de aquel resentimiento. Cuando Erasmo compone en 1528, después del saqueo de Roma, con cuidado, cuando compone un tratado Ciceronanus, ¿qué es lo que dice en realidad? Que
los humanistas italianos, ¿qué se han creído? ¿Creen que por ser italianos son superiores a los demás? ¿Sí? No, señor. ¿Sí? Esto es paganismo. Lo que viene de Roma, lo que viene de Italia, es puro paganismo. En cambio, lo nuestro, lo germánico, es lo verdaderamente humanista, humano, diría. Y termino con esto: al flamenco Adriano VI, flamenco, elegido papa casi por sorpresa en 1522, el que había sido maestro de Carlos V, el que había sido gobernador de Castilla en tiempos de las comunidades, un hombre moralmente intachable, nada de corrupción. Pero claro, llega ese señor a Roma, no le gusta el vino, prefiere la cerveza, no le gusta el boato, el triunfo, el lujo de Roma, lleva una vida muy austera. Entonces los italianos lo consideran como un bárbaro. ¿Quién es este papa que nos viene del norte? Un papa es que se escandaliza ante los desnudos de la Capella Sixtina, que bebe además, que bebe cerveza y no vino. Los romanos lo rechazan, pues, lo tachan. Es algo que, desde luego, no tiene una importancia fundamental, pero no deja de ser representativo. Aquellos resentimientos van a quedar patentes en 1527, cuando las tropas imperiales, las tropas de Carlos V, no son tropas españolas, son tropas del imperio, mandadas por un general francés, además, el conestable de Bourbon. Pero en esas tropas imperiales hay una mayoría importante de alemanes, de lansquenetes alemanes, que son casi todos ellos luteranos. Pues estos luteranos, que fueron el ejército imperial, compuesto mayoritariamente por alemanes luteranos, que durante varios meses van a saquear Roma verdaderamente, matando, ejecutando, violando, destrozando, robando todo cuanto. Estos señores se pasean por las calles con su botín, gritando «¡Viva Lutero, Papa!». Los italianos no pudieron sino ver en aquella catástrofe y aquellos sacrilegios un retorno de la barbarie, un ataque inadmisible sobre la civilización. Pero, efectivamente, ahí también tenemos un ejemplo característico del resentimiento del norte contra el Mediterráneo. Pues bien, los cambios que se producen a finales del siglo XVII en Europa significan, efectivamente, sí, el ascenso de las naciones del norte de Europa, cuyo desarrollo contrasta con el marasmo que se abate a partir de entonces en los pueblos vecinos del Mediterráneo. Ahora bien, en el norte viven anglosajones y germanos, en el sur latinos y mediterráneos. Algunos sacaron de esta constatación, aparentemente objetiva, la conclusión de que lo que distinguía a los civilizados de los bárbaros no era solo la religión, no era solo el catolicismo o el protestantismo, era también la raza. Todo parecía salirles bien a los anglosajones, a los pueblos germánicos, mientras los pueblos latinos parecían víctimas de alguna maldición. Y la idea fue ganando terreno en el siglo XIX. En Inglaterra, pronto en los Estados Unidos de América, muchos hombres políticos, esto sí, e intelectuales también, quedaron convencidos de que su país, Inglaterra o Estados Unidos de América, que quedaron convencidos de que su país tenía una misión que cumplir en el mundo. Y este misianismo inspiró tendencias imperialistas no exentas de racismo. En un libro, por cierto, muy bueno, muy clásico, del norteamericano Prescott, sobre Felipe II, Historia de Felipe II, publicado en 1835. Un libro, bueno, se puede recomendar porque es efectivamente uno de los buenos libros que se han empezado a escribir sobre España en 1855. Perdón, rectifico. Pues en este libro escribe textualmente
Preston. Encogida bajo el ala negra de la Inquisición, España quedó a ciegas de la luz que en el siglo XVI irrumpió en el resto de Europa. Para los autores anglosajones, la oposición entre protestantes y católicos equivalía casi a la lucha de los buenos contra los malos, la del progreso sobre las tinieblas, la civilización frente a la barbarie. Esto es lo que expresa ingenuamente Stuart Mill, el pensador inglés, en sus consideraciones sobre el gobierno representativo, 1861. Los políticos no dejan de tomar posición en la polémica. Disraeli, primer ministro de la reina Victoria, decía lo mismo, cito: hay algo mejor que los derechos humanos. Son los derechos de los ingleses. Disraeli. El 4 de mayo de 1898, 4 de mayo, unos días antes del Tratado de París, que marca la derrota de España frente al Estados Unidos, pues el 4 de mayo de 1898, en un discurso cuyos pasajes principales fueron reproducidos por la prensa mundial, el primer ministro inglés de la época, Lord Salisbury, dividió a los pueblos del mundo en dos categorías. Hay, por una parte, las naciones llenas de vitalidad, living nations, y por otra parte, las naciones moribundas, dying nations, señalando que las primeras, las naciones llenas de actividad, tenían vocación de dominar a las segundas. Por mucho que la prensa, el Times sobre todo, aclarase que no se refería a España, este darwinismo político resultaba alarmante. El historiador Altamira, Rafael Altamira, replicó de inmediato diciendo: no, señor, el grado de civilización de un pueblo no se puede medir por el poderío material de este pueblo. Balance final de todo esto. Las tres series de críticas que se suelen dirigir a España desde el siglo XVI son, pues, de naturaleza muy distinta. Solo la primera interesa a España en la medida en que desempeñó un papel hegemónico durante un siglo y medio entre la elección de Carlos V al imperio y el Tratado de Westfalia. Las otras dos acusaciones van dirigidas a España o como nación católica o como nación latina, características que no le son exclusivas, que comparte con las demás naciones mediterráneas, Francia, Italia, Grecia, Portugal. Efectivamente, hay algo aparentemente evidente, es que a finales del siglo XVI la hegemonía pasa del sur al norte, del Mediterráneo, que hasta entonces había sido la cuna de todas las grandes civilizaciones, pasa del Mediterráneo al Mar del Norte. Luego seguirá, pasará el Atlántico, la parte atlántica de los Estados Unidos. Luego de ahí pasará a California, a la parte occidental de Estados Unidos. Al parecer, el mundo protestante y el mundo anglosajón y germánico ocupan desde entonces el primer lugar en la escena mundial. Se puede hablar, sin embargo, de una superioridad del protestantismo y de la raza anglosajona. Sobre este punto de vista se puede discutir muchísimo. En 1926, un británico, Tone, fue el primero en rechazar la tesis del sociólogo alemán Max Weber sobre los vínculos entre protestantismo y capitalismo. Observaba perfectamente y decía: no, señor, el capitalismo no nace en la Alemania protestante, nace en la Italia de la Edad Media, en Venecia, en Florencia, en una nación donde todavía allí ni había asomo de luteranismo. La letra de cambio, las grandes compañías de comercio, la contabilidad por partida doble, que todo eso que son los elementos fundamentales de lo que va a ser el capitalismo, pues todo esto ha nacido en la Europa del Sur, en la Europa italiana, en la Europa católica, en Venecia y en Florencia sobre todo. O sea que a mediados del siglo XX, otro historiador británico, Robert Roper,
en un trabajo titulado Religión, Reforma y Evolución Social, señalaba también los fallos de aquella tesis. Escocia, dice, se hizo calvinista en la segunda mitad del siglo XVI y, sin embargo, a pesar de ser calvinista, Escocia quedó siendo una tierra subdesarrollada, mientras la Inglaterra anglicana parecía desarrollarse para bien. O sea que no basta ser protestante para ser automáticamente próspero en el mundo de la economía. En realidad, el capitalismo moderno no nace en la Europa del Norte en el siglo XVI. Sus métodos se habían utilizado ya mucho antes en los países mediterráneos. No había incompatibilidad entre el capitalismo y el catolicismo. Todo parece indicar, pues, que no existe en este aspecto una superioridad que sea evidente del protestantismo en el campo de la economía y del progreso material. Dicho de otro modo, la superioridad del protestantismo en el terreno de la economía no es tan evidente como se ha dicho y como se ha pensado. También resulta difícil probar la superioridad de la raza anglosajona sobre la latina. Lo que se hunde a finales del siglo XVI no fueron los países fieles al catolicismo romano, o mejor dicho, no solo fueron ellos. Lo que se hunde entonces, por las mismas fechas, el imperio turco también viene abajo. O sea que no son las naciones latinas solas, es el Mediterráneo el que, por un motivo oscuro, parece en aquel momento entrar en una especie de letargo. Parece como si el foco de la civilización, el imperio, si se quiere, se trasladara del sur al noroeste, del mundo mediterráneo hacia las naciones germánicas y anglosajonas. Estamos frente a un fenómeno complejo del que no se ha podido dar razón hasta ahora. Todas las fuerzas, dice un historiador francés anticlerical y antirreligioso de finales del siglo XIX, Lavisse, todas las fuerzas se agotan. La facultad de dirigir la historia, como él dice, la facultad de dirigir la historia, es decir, la capacidad para impugnar hacia el progreso la historia de un país o de otro, esta facultad no es propiedad exclusiva ni perpetua de una nación. Europa la heredó de Asia hace 3000 años y probablemente un día tenga que abandonarla. A lo mejor estamos llegando a esta situación. Esta frase de Lavisse es en realidad una versión secularizada, laicizada, de la profecía bíblica de Daniel. Profecía en la que durante siglos de la que se ha dado una interpretación providencialista. ¿Qué dice esta profecía de Daniel? Es que el mundo, el imperio del mundo, hoy diríamos el foco de la civilización, perteneció primero a los asirios, luego pasó a los persas, después a los macedonios y finalmente a los romanos. Pues estos desplazamientos sucesivos recuerdan la marcha del sol del este hacia el oeste. La civilización nace en el este y va avanzando poco a poco hasta llegar al oeste. De hecho, durante milenarios, el foco de la civilización quedó situado a orillas del Mediterráneo. Fenicios, egipcios, griegos, romanos, árabes, españoles, todo esto dejaron sucesivamente su impronta en la historia. Desde esta perspectiva providencialista, desde esta perspectiva hay que interpretar correctamente el famoso dicho de Felipe II, según el cual en el imperio español no se pone el sol. No es una constatación, geográfica, que sería muy vulgar. Pues evidentemente, en todo el mundo en aquella época hay territorios españoles. No, lo que significa la frase es otra cosa. Es que es lo siguiente, es la idea
de que el centro político universal se va desplazando siguiendo el curso del Sol, de oriente a occidente. Como lo presentía Nebrija, los españoles están uniendo oriente con occidente por vía marítima. El imperio universal, decía Nebrija, ya está a su alcance. La civilización surgida en las costas orientales del Mediterráneo se centra ahora más y más en la zona occidental. De allí, teóricamente, no tendría que salir, pues que ha llegado al Finisterre. Más allá de aquí, de Asturias o de Galicia, no queda nada. De modo que no puede ir más lejos, nos quedaremos en la civilización. De ahí la idea de que en el imperio español no se va a poner el sol, que es un imperio universal y que va a durar muchísimo tiempo. Efectivamente, los descubrimientos de finales del siglo XV han provocado unos cambios notables. Las corrientes económicas se han desplazado mucho de Venecia a Lisboa, luego a Ámsterdam o Amberes. El Atlántico ha suplantado el Mediterráneo. Por algo pensó Felipe II en 1580 instalar su capital en Lisboa, porque desde allí pensaba que podía controlar mejor el Atlántico. Luego lo pensó mejor y se fijó en Madrid. Pero después de Lepanto, después de 1571, el destino político de las naciones de Europa se baraja en otros escenarios, no ya en el Mediterráneo, sino fuera. Italia sigue ocupando un puesto importante, pero no ya la Italia del sur, no Nápoles. No es Nápoles la que centra la atención de los políticos, es Milán, nudo de comunicaciones precisamente entre el Mediterráneo y el norte de Europa, y la Europa septentrional. O sea que el foco de la civilización, que hasta el siglo XVI inclusive se situaba en el Mediterráneo, ahora se ha desplazado hacia el norte. En el norte de Europa se va a elaborar los valores de la civilización moderna, el capitalismo, la ciencia, la tolerancia y el progreso. Durante mucho tiempo se ha querido ver en ello la prueba o la señal de la superioridad del protestantismo y del mundo anglosajón. ¿Quién sabe si en la Europa actual no queda algún resabio de aquellos sentimientos, de aquel resentimiento del norte hacia el sur? Las cosas parecen mucho más complejas, evidentemente, pero hoy en día la mundialización parece amenazar a Europa, que hasta ahora, hasta hace poco, creía ser el foco de la civilización. La razón de estos desplazamientos se nos escapa, pero no hay motivo para explicarlos mediante la raza o mediante la religión. Eso es lo que quería apuntar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Josep Pérez, por el premio Príncipe de Asturias que mañana recibirá muy cerca de aquí. Y también quiero agradecerle esta magnífica disertación. Creo expresar la opinión de todos los presentes porque ha sido un verdadero placer tenerle entre nosotros y en nombre del Parlamento asturiano reiterarle ese agradecimiento. Y a todos ustedes muchísimas gracias. Se levanta la sesión.